Entonces, cuando nosotros hablamos de teoría electromagnética, puede que la mayoría ya haya visto eh, física de física 3 o bueno, física 2 y física 3 antes de que cambiaran a la electricidad y magnetismo. En esto de aquí, en esta materia, lo que se va a ver son los capítulos de campos eléctricos y campos magnéticos. Es decir, segunda parcial de lo que era física 2 y primer parcial de lo que era física 3. En el primer parcial de teoría electromagnética, lo que van a ver es únicamente lo que es campo eléctrico, potencial eléctrico e imágenes de Kelvin. Son únicamente tres temas. Y en el segundo parcial lo que se va a ver es todos los campos magnéticos. El segundo parcial es un poco más pesado, un poco más extenso, así que como siempre, aprovechen el primer parcial. Bueno, entonces vamos con lo primero. Los primeros temas, el primer tema que van a partir viendo es lo que es ley de Coulomb en campos eléctricos. Eh, Hay unas ligeras diferencias en la metodología que se enseñaba, bueno, que se veía en los libros de física, en la parte de electricidad, a lo que se ve aquí. Bueno, también depende del profesor. Cada profesor maneja su metodología para enseñar, pero todos los métodos llegan a la misma respuesta. Yo de lo particular uso solo métodos analíticos. No, trato de no usar métodos gráficos o tratar de simplificar cosas con ciertos aspectos teóricos. Porque al final todo llega a lo mismo, solo que unas dos o tres líneas más de ejercicio. Bueno, entonces nosotros sabemos que si nosotros tenemos en el espacio ubicado dos cargas puntuales, tenemos una carga Q1, tenemos una carga Q2, esto de aquí lo que nos genera es una fuerza de atracción, una fuerza eléctrica de atracción o repulsión, dependiendo de los signos que tengan estas cargas, eh, que está dada por la siguiente fórmula. Entonces, lo que nos da la siguiente fórmula, que se copió mal la fórmula. Ajá, ahí está. Nos da la siguiente expresión de aquí. Lo que es la fuerza eléctrica, tenemos la fuerza que la partícula 1 ejerce sobre la partícula 2 es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0 o permitividad del vacío o la permitividad del medio que nos encontremos. En este caso, por tratarse de dos cargas, son Q1 multiplicado por Q2 y esto dividido para la norma del vector de desplazamiento al cubo. Aquí es una de las primeras diferencias que podrán notar cuando está multiplicado por el vector directriz de desplazamiento. Esta es una de las primeras diferencias que pueden notar con respecto a física. En física les decían que la fuerza es igual a K, que ustedes les decían K, que multiplica Q1 por Q2 sobre la distancia al cuadrado. Lo que ocurre aquí es que cuando nosotros sacamos el módulo de esta expresión, estamos sacando el módulo a todo esto, es decir, el módulo de esto, y sacamos el módulo de esta expresión. Como esto de aquí es un vector, nos queda el módulo de este vector, que es el mismo vector de acá, lo cual hace que se simplifique y nos quede esta expresión que es la que nosotros, o la que se suele usar en física. Es decir, que esta expresión no es vectorial, esta expresión es escalar. Esta expresión es la magnitud únicamente de la fuerza eléctrica, por eso ahí uno tiene que ver si es de atracción o de repulsión, según el signo de las cargas. Sabemos, cargas iguales se repelen, cargas contrarias se atraen. Ahora, ¿por qué aquí en mi fórmula yo tengo como df, tengo dq1 y dq2? Bueno, esto de aquí es cuando tenemos dos cargas igual, dos cargas puntuales. Lo que ocurre si yo en lugar de dos cargas puntuales, yo tuviera una configuración. Es decir, yo puedo llegar a tener, en lugar de esto, puedo tener una barra. Puedo tener una barra que tiene una distribución de carga lineal. Entonces, si esto de aquí existiera,
yo ya no puedo usar esta fórmula porque esto es únicamente un punto. Sin embargo, lo que siempre hay que tomar en consideración es que toda distribución, ya sea volumétrica, superficial o lineal, es la sucesión o aglomeración de cargas puntuales. Es decir, que esta línea yo la puedo considerar como una sucesión infinitesimal de cargas puntuales. Entonces, yo en lugar de tener una barra, una carga, yo lo que voy a obtener es, al tener esta barra así, yo voy a obtener es un diferencial, una partecita, la voy a llamar un diferencial de carga, que vendría a ser mi carga puntual. Obviamente sabemos que cuando nosotros tomamos un diferencial es una parte muy, muy pequeña. Aquí lo hago relativamente grande para que se note, obviamente. Entonces eso de ahí, ya está grabando. Entonces eso ahí. Lo mismo ocurre con las superficiales y con las volumétricas. Ya voy a explicar eso. Entonces, vamos viendo en sí cómo es la fórmula de eso aquí. Entonces yo tengo la fuerza entre dos cargas. Aquí es esta de aquí. Yo estaba mencionando que tengo diferencial de fuerza, diferencial de carga 1. Entonces va a ocurrir lo mismo de que si yo tuviera esta barra con una carga Q2, pues efectivamente la carga 1 se convertiría en un diferencial de carga. Pero la carga Q2, en este caso, seguiría como Q2. Pero ¿qué ocurre si yo en lugar de tener esto, yo vuelvo a tener otra barra? Es decir, que yo vengo y tomo otra barra aquí. Y yo quiero ahora calcular la fuerza entre estos dos. Entonces, al momento que yo tengo eso, ya me toca considerar para ambos casos diferenciales de carga específicos. Es decir, ah, voy a tener un diferencial de carga 1 porque voy a sacar, básicamente, este, voy a considerar la fuerza que ejerce cada punto de aquí arriba con respecto a cada punto de aquí abajo. Entonces es por eso que se convierte en dos diferenciales de carga 1 y diferencial de carga 2. Aquí tenemos vectores R2 y R1. R2 pues es el vector posición donde se ubica la carga número 2. Aquí dice, vector posición de la carga o diferencial de carga Q1 y Q2. Lo mismo para R1 y para R2. R2 menos R1 pues obviamente es la distancia que existe entre ellos o el vector de desplazamiento para poder calcular la dirección de la fuerza eléctrica entre ellos. Bueno, la fuerza 1, 2, como ya mencioné, es la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2. Y recordemos que la fuerza 1, 2 es igual a, por tercera ley de Newton, a la fuerza que 2 ejerce sobre 1. Tienen la misma magnitud, pero direcciones contrarias. ¿Sí? Entonces, eso primero por este lado. Ahora, como iba mencionando, esto de aquí, de las cargas, de las configuraciones, nosotros tenemos tres tipos de configuraciones. En este caso, una configuración lineal, que es esto de aquí, que se asocia una distribución de carga lineal lambda. También podemos tener el caso en que nos den algo superficial, qué sé yo, un disco. Entonces aquí tendríamos algo superficial. Y a las superficies asimismo se les asocia una densidad de carga sigma. ¿Sí? Y finalmente pues tendríamos las volumétricas. Vamos a empezar algo decente. Por acá. Digamos que ahí. Digamos que ahí salió algo decente de volumen. ¿Ya? Y a las volumétricas en cambio se les asocia una densidad de carga volumétrica denominada ρ. ¿Sí? Entonces tenemos eso de ahí. Asimismo, podemos seguir diciendo que las densidades superficiales
pues podría ser una sucesión ya sea de líneas o de puntos nuevamente. Es decir, si yo tomo un diferencial de superficie, por ejemplo, esto puede estar en este tipo de coordenadas, yo podría hacer algo así. Y esto de aquí yo podría verlo como una cantidad de líneas. Es decir, puedo tomar líneas así. Y ya dijimos que una línea sigue siendo una sucesión de puntos. Entonces eso es a lo que llevo. Siempre vamos a verlo como una sucesión, por eso vienen apareciendo las integrales. La volumétrica pues no es nada más que la sucesión de superficies. Es decir, si yo pongo una superficie tras otra y las voy llenando, lo que voy a obtener al final es un volumen. Sí, básicamente esas son las definiciones de eso aquí. Y a través de esas sucesiones es que aparecen cada una de estas integrales. Ahora, ¿qué más deberíamos saber de esto de aquí? Si yo tengo una distribución lambda, una distribución sigma o rho, ¿cómo yo relaciono cada una de esas expresiones con mi diferencial de carga? No, pues nosotros sabemos que la distribución lambda no es nada más que la carga total sobre la longitud total. Si lo queremos ver de manera infinitesimal, lambda es igual a un diferencial de carga sobre un diferencial de longitud. Despejamos nuestro diferencial de carga y pues nos queda que esto es lambda por dl. ¿Ya? Aquí en teoría electromagnética no hay no hay tantas preguntas teóricas como las había como las había en física. No tienen tantas pruebas de entrada, de lectura ni nada. De hecho, creo que solo tienen una lección y un examen. Traten de aprovecharlo siempre en la primera lección y el examen, que es casi toda su nota. Aquí es más de resolver ejercicios. Igual deben entender el concepto, el fenómeno electromagnético existente en la materia, pero bueno, si solo quieren pasarla, pues aprendan a resolver los ejercicios. Sigma no es otra cosa que la carga total dividido para el área. Nuevamente, todo aquí no sería otra cosa que de manera infinitesimal un diferencial de carga dividido para un diferencial de área. Despejando nuestro diferencial de carga, no quedaría otra cosa que sigma por diferencial de área. Y aquí asimismo tenemos ρ, que es igual a la carga total dividido por el volumen. Vamos a saltar el paso y esto nos queda que el diferencial de carga es ρ por diferencial de volumen. Entonces aquí viene un detalle muy importante que deben darse cuenta, es, por ejemplo, un diferencial de área en coordenadas rectangulares, ¿cómo es? Es un rectángulo. Esto es un diferencial de área en coordenadas rectangulares. Pero acá en cilíndricas tiene esta forma. Y en esféricas, bueno, pues también tiene su forma. Así. Bueno, en 3D en la parte de una esfera. No sé cómo dibujarla bien. Pero por ahí tengo unas fotos para entenderlo mejor. Pero lo que quiero llegar es que, dependiendo de la geometría del ejercicio que estemos resolviendo, vamos a tener que usar los diferentes tipos de coordenadas, esféricas, cilíndricas o rectangulares. De hecho, las rectangulares casi nunca las usamos. Así que también hay que tener un repaso de lo que es cambio de coordenadas. Realmente no es muy complicado, no es tan complejo como lo que se veía en cálculo de varias variables, pero sí es bueno recordar ciertos cambios, ciertas variables y todo eso. Entonces, bueno, entonces una vez que nosotros tenemos esto, déjenme copiar una expresión más sencilla que tengo para que se vea más bonito. Entonces, de manera general, estas son las expresiones que vamos a usar para los diferenciales de carga. Aquí están más ordenados. Por si acaso, estas imágenes yo las estoy sacando. Las estoy sacando de este formulario que yo tengo. Se los pasaré después. Este formulario es de todo el primer parcial, están todas las fórmulas. Es casi un resumen bastante extenso de toda la materia. Puede que hasta lo tengan. Lo hice el semestre pasado. Entonces aquí estoy sacando eso de ahí. En este caso, de donde saco las fotos. Después se los paso. Bueno, volviendo a lo otro. Bueno, entonces, como iba diciendo, eh, mm, esa es la primera parte que van a ver de esto de aquí.
de, ¿qué decía? Que es fuerza colúmbica. Luego, pues van a ver ya lo que es potencial eléctrico entre dos cargas. Pero no creo que alcance a hacer eso ahorita. Realmente el proceso es bastante similar. Entonces voy a resolver dos ejercicios en este momento sobre este tema. Voy a buscarlos. Me perdió. Ah, entonces, si tienen alguna duda o alguna consulta sobre esto de aquí, eh, sobre esta parte, algo que, no sé, se les mezcla a lo mejor con sus conocimientos de física, vamos viendo un ejercicio súper sencillo, primero que nada, de esto de aquí. Ya, vamos. A ver, me dicen si se alcanza a ver, se les pone en el chat, acá. Se alcanza a ver lo que se alcanza a leer. Sí, sí, se lo vas a ver. Claro. Ya. Entonces, un alambre delgado doblado de forma de semicírculo de radio A tiene una densidad lineal de carga dada por lambda igual a K, donde K es una constante y θ es el ángulo conforme se indica en la figura. Determinar la fuerza coulombica producida sobre una partícula puntual de carga Q que se encuentra ubicada en el centro del precitado semicírculo. Bueno, es un ejercicio bastante sencillo. Sinceramente, cuando yo vi física, nunca entendí cómo hacer estos ejercicios. Todo eso lo vine a aprender recién en teoría electromagnética. Así que si alguien está así como cuando yo empecé la materia, pues no se preocupe. Entonces, ¿qué es lo primero? Yo siempre sugiero para toda la materias que yo doy o que yo explico, para cualquier materia en la vida, siempre comienza por tu pregunta. ¿Cuál es la pregunta del ejercicio? Te preguntan la fuerza coulombica producida sobre una partícula puntual Q. Entonces me están preguntando la fuerza, la fuerza que ejerce, vamos a llamar al lazo 1, aquí se va a llamar 1, y esta carga la vamos a llamar 2. La fuerza que 1 ejerce sobre 2, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que la fuerza coulombica es 1 sobre 4 pi epsilon 0, porque estamos en el vacío, carga 1 por carga 2, como mencionamos hace un rato. Pero hay un detalle. Yo decía que esto únicamente es cuando tenemos dos cargas puntuales. Cuando tenemos cargas puntuales, una de ellas, bueno, en este caso, una es distribuida y la otra es puntual, entonces nos va a tocar integrar y usar un diferencial. Por lo tanto, no podemos recurrir a esto. Primero, la pregunta es la fuerza que 1 ejerce sobre 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Ah, bueno, yo tomo un diferencial de superficie, digo, de línea, porque esto es una línea. Entonces tomo un diferencial de línea de esto y digo que esto es mi DL. Digo mi DQ. DQ1. Como tengo un DQ1, ese DQ1 ejerce una fuerza sobre esta carga. Bueno, aquí no me dicen que K es una constante positiva o negativa. Vamos a asumir que es positiva, ¿verdad? Y asumamos que Q, como dice Q nomás, también es positiva. Por lo tanto, la fuerza es de repulsión. Entonces, entre comillas, tendríamos una fuerza para acá por este diferencial. Sin embargo, de la fórmula que yo generalmente resuelvo los ejercicios, no es necesario ni siquiera dibujar la fuerza. O sea, al final, las matemáticas solas nos dejan ya diciendo hacia dónde quedó la fuerza resultante. Pero si quieren tener un poco de intuición, pues pueden ir haciéndolo así. Entonces, esto aquí es un diferencial de fuerza, porque la fuerza total es la que va a ejercer todo el semicírculo o semianillo. Entonces decimos, el diferencial de fuerza que 1 ejerce sobre la partícula 2 es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0 multiplicado por ¿quién? Por carga, bueno, diferencial de carga 1, pero voy a poner primero carga 2 para que no se vea feo, por diferencial de carga 1 dividido para la norma de R2 menos R1 al cubo multiplicado por el vector directriz.
¿verdad? Unidades Newton. Unidades siempre es recomendable que lo pongan al último. Yo suelo ponerlo a cada rato o cada que me acuerdo. Bueno, entonces, vamos viendo qué tengo y qué no tengo. 4pi epsilon 0 es un valor conocido de la constante epsilon del vacío. Carga 2, ya tengo cuánto vale carga 2, sé que vale Q, Q es igual a Q2. Diferencial de carga 1 no lo tengo. Eso lo vamos a dejar para último. Me falta R2 y R1. Bueno, pues vamos viendo. Entonces, ¿quién es R2? R2 es el vector posición de mi partícula Q2. ¿En dónde se encuentra ubicado? Se encuentra ubicado en el origen. ¿Cómo se encuentra ubicado en el origen? Tiene coordenadas 0,0,0. Ya, tengo las coordenadas de R2. Ahora, ¿qué ocurre? Necesito las coordenadas de R1. Entonces aquí viene la pregunta, ¿dónde está ubicado R1? R1 es el vector posición del diferencial de carga 1. Entonces, ¿dónde está ubicado esta carga de aquí? Pues va a variar. Porque ¿qué ocurre si mi diferencial yo lo tomaba más abajo? La posición hubiera cambiado. O si yo lo tomaba más arriba, la posición hubiera cambiado. Entonces siempre se deja esa variable, esa posición del vector, del diferencial, como una posición de manera general. Entonces yo sé que está ubicado en una posición X a una altura Y. X, Y. Y es lo único que me interesa. Entonces, R2 menos R1 es igual a ¿quién? Sería componentes menos X, menos Y. Ese sería el vector directriz. Y pues si sacamos la norma de esto va a ser la raíz de X cuadrado más Y al cuadrado. Hasta ahí estamos claros. ¿Alguna duda, alguna pregunta, consulta? ¿Podrías hacer un poquito más abajo porque no se aprecia muy bien? ¿Qué nos aprecia? La última parte. Ahí, Cuando presionas Alt, Así. se oculta la barra de abajo, por si acaso. ahí alcanzas a ver, ¿no? Ahí. Ahí sí ven o ya no. Se ve. Ahí ya. O sea, de aquí para abajo no escribo. Ok, bueno. Entonces voy a escribir a esta altura nomás. Ya. Bueno. Entonces ahí tenemos a R2 menos R1. Tenemos la diferencia de vectores. Ahora lo único que nos falta es nuestro diferencial de carga. Bueno, como esto es un diferencial de carga para una distribución superficial, aquí dijimos que era igual el diferencial de carga. El diferencial de carga va a ser igual a la densidad de carga lineal multiplicado por un dl, ¿verdad? Un diferencial de longitud. Bueno, entonces ya tengo mi lambda, tengo mi dl. ¿Cuánto es lambda? Lambda vale k. Entonces h tengo que medir q1 igual a k por dl. Ahora, ¿cuánto vale dl? Aquí viene lo que les digo que deben apenas un poco manejar lo que es las coordenadas. Entonces eso de ahí, eh, lo ideal sería trabajarlo en coordenadas cilíndricas. Bueno, en este caso, por estar en 2 dimensiones, estaríamos en polares, ¿verdad? Entonces déjenme llevar una imagen para verlo un poquito más claro, para que no lo vean. Entonces yo tengo eso. Como yo tengo coordenadas, ¿por qué uso cilíndricas o polares? Porque tengo un arco, ¿verdad? Entonces, si yo me manejo en estas coordenadas, yo siempre voy a tener un arco o un cilindro de este tipo. Algo así. Que viene algo, bueno, aquí no me sale también. Pero va a ser algo así. Entonces yo lo que quiero es ¿qué cosa? Yo quiero
únicamente este arco de aquí. Con esto de aquí se lo pueden memorizar, que esto es ρ por defi, o simplemente lo pueden reducir cada vez y cuando. ¿Por qué? Porque si yo tengo de aquí para acá, digamos que tengo esto, no quiero manchar aquí porque si no se hace todo un alboroto. Digamos que yo saco esa parte de ahí. Tengo esto, tengo aquí, y tengo aquí mi diferencial de L. Entonces, como este de Q se le asocia un DL, aquí tengo un diferencial de línea. Como esto es un diferencial, ¿qué significa eso? ¿Cuántos grados yo me tuve que abrir? Yo me tuve que abrir un ángulo muy pequeño, porque sigue siendo un diferencial. Entonces aquí va a haber un de phi o de teta, como quieran verlo, depende de cómo manejen las coordenadas ustedes. Hay gente que trabaja con r teta phi o r teta z o r phi z. Yo siempre trabajo r teta z y r phi de rho. Digo, phi. Entonces, de teta, yo tengo este ángulo, este pequeño ángulo que se ha abierto, y tengo aquí una distancia, de aquí hasta acá una distancia R. En este caso, la distancia R es A. Si yo tengo una circunferencia, ¿a qué es igual el sector circular, el arco, con un ángulo teta? Sabemos que S es igual a teta por el radio R, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí este DL va a hacer lo mismo. Este DL va a terminar siendo, no va a terminar siendo ¿dónde está? Es el rojo. Va a terminar siendo, este DL es el ángulo de teta por el radio A. Entonces, no nos queda otra cosa que poner esto aquí. Diciendo que diferencial de carga 1 es igual a K por R, en este caso A, por D teta. Y ya tenemos nuestro diferencial. Cabe destacar que esto lo estoy haciendo paso a paso. Puede que si nos demoremos un poco o alguien ya sepa cómo hacer esto. Pero la idea es comenzar paso a paso. Obviamente en las lecciones pues se pueden saltar todo esto. Pueden escribirlo incluso directo. Entonces yo ya tengo qué cosa. Si yo me pongo a ver, bueno, ¿qué tengo? Ya tengo a Q2, tengo diferencial de carga 1, tengo esto de aquí, tengo esto de aquí. Ya puedo obtener todo. Entonces nos vamos a completar nuestra expresión. Entonces yo tengo que mi diferencial de fuerza, que la carga 1 ejerce, bueno, que la barra ejerce sobre la carga 2, no es otra cosa que 1 sobre 4pi epsilon 0, multiplicado por carga 2, que es Q, por dQ1, que es K por A, por d teta, dividido para la norma al cubo, es decir, x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. Y esto multiplicado por la diferencia de los vectores, es decir, menos x, menos y. Ahora, aquí hay un pequeño detalle. Yo veo que tengo un diferencial de teta y tengo coordenadas cartesianas. Yo no puedo mezclar este tipo de cosas, no puedo andar mezclando coordenadas cartesianas con cilíndricas o con esféricas. Siempre tengo que manejar todo a un único sistema de coordenadas. Entonces, si mi diferencial es de teta, generalmente siempre me quedo con mi diferencial. Entonces, todo lo que es cartesiano, yo lo llevo a coordenadas, en este caso polares o cilíndricas. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues nos recordamos los cambios de variables de coordenadas cilíndricas, de cartesianas a cilíndricas. Entonces, yo sé que x es igual a ¿quién? A r coseno de teta, y que y es igual a r seno de teta. Y también sé que r al cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Bueno, entonces nos queda lo siguiente. Me queda que mi diferencial de fuerza 1, 2 es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0
multiplicado por Q, por K, por A, por D teta, sobre R cuadrado a la 3 medios. Y esto multiplicado por menos R coseno de teta, coma, menos R seno de teta. ¿Verdad? Bueno, y aquí viene otro detalle. Veo que tengo dos variables y tengo una sola, un solo diferencial. ¿Cómo es eso posible? Generalmente no ocurre, a menos que sea una configuración infinita, pero en este caso R, sabemos que R es la distancia en coordenadas cartesianas, digo en coordenadas polares, R es la distancia que existe desde el origen hasta el punto donde nos encontramos. Como toda esta carga, este diferencial de carga siempre se encuentra sobre una semicircunferencia, esta R, ¿qué ocurre? Siempre es la misma, y es este radio de acá. Entonces, esta R, podemos decir tal que R es igual a A. Se simplifica este 2, se simplifica este 2 con esto, me queda este R al cubo, esta R al cubo la puedo simplificar al cuadrado con estas R de acá, y únicamente aquí me va a quedar R cuadrado. Es decir, que me va a quedar que me queda que mi diferencial de fuerza 1, 2 igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 multiplicado por Q, por K, por A, por D teta sobre, como aquí ya se simplifica esta R, al cubo, al cuadrado, me queda A cuadrado. Multiplicamos, queda bien, carajo. Esto multiplicado por menos coseno de teta por seno de teta. Y ya está. Entonces ahora, como tengo un diferencial, ¿qué es lo que ocurre? Pues únicamente procedo a realizar la integración. Como esto de aquí es un vector, esto de aquí me representa ¿a quién? A la componente, en este caso en X, y a la componente, en este caso en Y. Es menos seno de teta, ¿no? Ah, sí, gracias. Menos seno de teta, efectivamente. A la componente en X y la otra es a la componente en Y. ¿Sí? Recuerden que a pesar de que hemos cambiado de coordenadas, seguimos trabajando con la componente X y Y. ¿Sí? Porque este vector se quedó trabajando en X y Y. Entonces, por eso seguimos trabajando. Esta es X y esta es Y. Cuando se trabaja más que nada en campos magnéticos, ahí sí tienen que trabajar un poquito mejor los sistemas de coordenadas. Aquí lo máximo que hacen es esto de aquí y otros diferenciales. Entonces, esto de aquí multiplica con esto, es decir, esto se multiplica con esto, y esto se multiplica con esto de acá. Es decir, que voy a tener dos productos. Pero como tengo un diferencial, ¿cómo se resuelve un diferencial? Pues de lo que hemos aprendido, bueno, la materia que hayan aprendido, esto lo integramos de 0 hasta una fuerza F, y esto de acá integramos, como estamos en d teta, ¿de dónde a dónde va teta? Va desde aquí hasta acá. Entonces esto va desde 0 hasta pi. Si ustedes integran, si ustedes recuerdan la gráfica de seno y de coseno, el coseno tiene esta forma. Y hasta aquí es pi. Entonces, esta área es igual al área de acá, por lo cual esto de aquí se va a hacer 0. En cambio, la del seno nos queda esto de aquí. Y aquí sí vamos a tener un área positiva. Es decir, que no voy a realizar la del coseno porque me va a dar 0. Y me va a quedar únicamente la del seno. O bueno, igual la voy a escribir por si acaso. Entonces voy a tener dos componentes. Entonces voy a decir que mi fuerza total, 1, 2, es igual a ¿qué cosa? A su componente en X más su componente en Y, obviamente. Entonces la componente en X me queda
1 sobre 4 pi epsilon 0 multiplicado por, en este caso, constante K por Q por A, perdón, K por Q sobre A, multiplicado, este menos, saco este menos, integral de 0 a pi de coseno de teta. Y esto me quedaría como menos Q por K sobre 4 pi a epsilon 0, integral del coseno, el seno de teta, evaluado de 0 a pi. Seno de pi, 0. Seno de 0, 0. Por lo tanto, esto me queda 0. Nos vamos con la otra. Fuerza en Y es igual a, nuevamente, voy a decir menos 1 sobre 4 pi epsilon 0 que multiplica Q por K sobre A, integral de 0 a pi del seno de teta. Entonces, la integral del seno menos el coseno, me queda Q por K sobre 4 pi a epsilon 0 coseno de teta. Eso era hasta pi. La integral del seno es menos el coseno, con el menos de acá se hace positivo. Quedándome esto, Q por K sobre 4 pi a epsilon 0, coseno de pi menos 1, coseno de 0 menos 1. Finalmente la fuerza en Y, en este caso, quedaría como menos Q por K sobre 2 pi a epsilon 0. Es decir que finalmente mi fuerza total 1, 2 no es otra cosa que menos Q por K sobre 2 pi a epsilon 0 en dirección mu sub Y, unidades Newton. Es decir que únicamente la fuerza va para abajo. ¿Tiene sentido eso? Vamos viendo. Siempre es bueno analizar eso de aquí. Profesor, Antes, dígame. disculpe, la A de la última parte naranja no debió ser borrada. ¿Cuál? O sea, en la parte de arriba queda R cuadrado y el 3 medios. El 2 se va, queda R cubo, ¿verdad? Ah, Pero esa R es A. Entonces abajo queda A cuadrado, pero se va la A de arriba. ajá. ¿En cuál? Ahí la A no iría para mí. Esa A no No. iría porque ya la de abajo está el cuadrado. Y antes era el cubo. Es que era el cubo, pero el cubo se elimina con estas R2 de aquí. Esta R y esta R. Está con, Ah, está ya. con factor común esa R. Y ahí se fue. Ok. Y ahí se fue, Gracias. ajá. Exactamente. Ya. Entonces, lo que decía, ¿se acuerdan que al inicio yo dije, bueno, como esta fuerza, este diferencial genera una fuerza en esta dirección, ¿qué ocurre si yo empiezo a hacer todo el recorrido de todo esto? Es decir, empiezo aquí, es decir, que la fuerza empezaría acá. Y a medida que yo me desplace en esta dirección, la fuerza va a ir cambiando en este sentido. Va a ir, es decir, que toma todo el semicírculo de abajo. ¿Y qué ocurre con eso? Si toma todo el semicírculo de abajo, entonces es como que yo tenga fuerzas así, ¿verdad? ¿Qué ocurre con las componentes en X? Todas las componentes en X de las fuerzas que se encuentren a la izquierda de esto, es decir, que aquí voy a tener una componente en X total para acá, y aquí voy a tener una componente en X total para acá, que va a ser de la misma magnitud. Entonces se eliminan las componentes en X, por eso me quedo 0, y únicamente me queda la componente Y hacia abajo, es decir, que nuestra respuesta, entre comillas, tiene sentido de que nos quede para abajo. Sin embargo, como les dije, usando solo el método analítico, obtenemos la respuesta a la que queremos llegar, es decir, nos bota directamente la dirección, el resultado, quiénes anulan y quiénes no. ¿Sí? Entonces, eso de ahí. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta con el ejercicio? Bueno, eso que mencioné hace un momento se debe por la simetría
de la configuración y que lambda es una constante. ¿Qué hubiera pasado si lambda era K por Y al cuadrado? Ahí hubiera cambiado, ya no podría, probablemente no tendría la misma simetría. Ya no podría asegurar que se va a eliminar las componentes en X, porque va a variar según la altura. O a lo mejor, qué sé yo, y es cuadrado seno de teta. Entonces puede ser una expresión más compleja. Lo único que va a cambiar en este tipo de cosas es la integral. El planteamiento va a seguir siendo el mismo, así que tienen que ir acordándose de cómo integrar. Pero no creo que se hayan olvidado. Entonces, vamos con otro ejercicio. Ahora vamos con una configuración superficial. ¿Ya? Un poquito ya más complicado, más subiéndole el nivel a esto. Bueno, me dice, una gran superficie conductora plana ha sido electrizada distribuyéndose la carga eléctrica de manera uniforme con una densidad superficial sigma. Un pequeño hoyo circular de radio A ha sido practicado en el centro de la presentada hoja. Despreciando la fragmentación de líneas de campo eléctrico alrededor de todos los bordes, calcular la intensidad de campo eléctrico en el punto M, ubicado a una distancia h, del centro del orificio. Me piden el campo eléctrico en esta parte de aquí, en el punto M. Esto aquí fue un tema de examen de no me acuerdo qué año, pero los exámenes no son tan complicados, siempre se parecen bastante. Para que vean que realmente la materia no es tan complicada como la pinta. Bueno, ahora me piden el campo eléctrico, pero yo no les he dicho cómo es el campo eléctrico todavía. Bueno, pues, campo eléctrico realmente no es nada del otro mundo. La fórmula viene a ser la misma, solo que cambiando, que ya no existe una carga. Carajo. Me deja pegar la figura. A ver. Ya. Probablemente es esto de aquí. Si nosotros tenemos un campo eléctrico, una fuerza eléctrica, un campo eléctrico, sabemos que la relación que existe entre el campo eléctrico y la fuerza es que el campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica dividido para una carga de prueba. Donde esa carga de prueba puede ser negativa como positiva. Generalmente se asume una carga de prueba positiva. Entonces es como que yo calculara la fuerza que ejerce este plano, qué sé yo, llamémoslo 1, sobre una carga Q2 que se encuentra aquí. Si yo calculo esa fuerza, esto sería decir 1 sobre 4pi epsilon 0, carga 1 por carga 2 sobre la norma, bla, 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 bla. Y esto dividido para la carga de prueba que sería Q2. Y se terminan simplificando. ¿Sí? Entonces, realmente no hay mucha diferencia. ¿Sí? Más es el concepto en sí de la diferencia entre la fuerza y el campo eléctrico. El campo eléctrico es la región del espacio sobre el cual actúan las líneas de campo. No es algo físico que se pueda ver como tal, se pueda apreciar mediante experimentos, pero bueno. Entonces la idea es esa. Tenemos una fórmula bastante similar y podemos comenzar a trabajar. Entonces, como siempre menciono, se empieza por la pregunta. La pregunta es ¿cuál es el campo eléctrico? Entonces nos vamos por acá, vamos a ver esto aquí, y decimos, como yo nuevamente tengo una configuración ahora superficial, una placa con un agujero obviamente en el centro, un agujero, yo ya no puedo decir directamente, como hace rato, fuerza igual a tanto, nuevamente es mi diferencial de campo eléctrico que esta placa
no le voy a poner 1 sobre 2, solo lo voy a poner así. No, bueno, ya dejémoslo, 1, 2. Es igual nuevamente a 1 sobre 4pi epsilon 0 multiplicado por el diferencial de carga 1 sobre la norma al cubo de R2 menos R1 al cubo, multiplicado por el vector directriz, R1, ¿verdad? Entonces, ¿quién es R2 y quién es R1? Entonces, siempre comenzamos por ahí. Siempre es lo más fácil, los vectores. Entonces, R2, ¿quién es? R2 es el punto donde se encuentra nuestro interés, es decir, M. Como ya estamos trabajando en el espacio, vamos a tener 3 dimensiones. Como se encuentra en el origen, pero a una altura h va a ser 0, 0, h. ¿Sí? Y R1, en cambio, va a ser, ¿qué cosa? Bueno, R1 va a ser un punto cualquiera de mi diferencial de carga. ¿Y qué es mi diferencial de carga? Como ya no estoy en una línea, me tengo que coger un diferencial de área. Entonces yo tengo, bueno, si yo veo esta placa, como yo tengo aquí un agujero de forma cilíndrica, lo recomendable es tomar algo parecido. Entonces tomo un diferencial de área en cilíndricas. Es decir, voy a tomar este diferencial de área así. Entonces, este va a ser mi diferencial de área. Bueno, pues, ¿y cómo le doy una posición a un conjunto de puntos? Bueno, pues, en sí, recordemos nuevamente que el diferencial es algo tan pequeño que se lo puede tomar como un único punto. Entonces, así como cogimos hace rato el diferencial de línea, dijimos que estaba en una posición X, Y cualquiera, lo mismo va a ocurrir con el diferencial de área. Va a estar en un punto X, Y, Z cualquiera. Entonces va a decir X, Y, Z. Sin embargo, no me conviene dejarlo en Z porque yo sé, aquí no me dice cuál es mi sistema de referencia. Entonces, si yo asumo que este punto de aquí, que esto es el 0,00, ¿en qué posición de Z va a estar la placa? Va a estar en Z igual a, en Z igual a 0. Y ya me funciona, ya he simplificado una pequeña parte y ya tengo la distancia que me pide para mi fórmula, para poder resolver el ejercicio. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna consulta? Vale, como que no. Entonces, R2 menos R1 menos X, menos Y, H. ¿Sí? 0 menos X, 0 menos Y, H menos 0. Y ese es mi vector directriz. Saco su magnitud y esto me va a quedar X cuadrado más Y cuadrado más H cuadrado a la 1/2. Sigue siendo distancia euclidia para trabajar en 3 dimensiones. La raíz del cuadrado de cada una de sus componentes. ¿Ya? Entonces ya tengo R2, R1, su diferencia. Me falta únicamente mi diferencial de carga. Ya dijimos que esto de aquí va a ser mi diferencial de carga. Esto de aquí va a ser mi diferencial de carga, que se asocia con un diferencial de área. Como ya mencionamos, el diferencial de carga para una superficie es igual a sigma por diferencial de área. Entonces, ¿cuál es el diferencial de área? Bueno, ¿cuál es el sigma? Me dice que tengo un sigma, nada más sigma. Entonces, este sigma es constante y es mi valor que voy a trabajar. Así como hace rato el under acá, ahorita sigma es sigma. Diferencial de área. Bueno, pues aquí viene cómo calculamos el diferencial de área. Nuevamente, lo pueden deducir, se lo pueden memorizar. Si yo tengo algo de este tipo, algo así, voy a tener algo así. Esto es esta parte, aquí, y pues tengo este sector. De aquí a acá hay una distancia R, ¿verdad? Aquí hay un ángulo
de teta, y como esto es un diferencial, aquí hay un dr. ¿Cómo yo saco el área de cualquier superficie? Yo puedo calcular el área de cualquier superficie entre que es simétrica, siempre y cuando tenga dos lados. Es decir, que si yo multiplico este lado de aquí por este lado de acá, voy a calcular voy a poder calcular cuánto es el área. Bueno, entonces hago eso. Entonces ese diferencial de área me va a quedar como sigma por ¿cuánto vale este lado? dr. ¿Cuánto vale el otro? Como ya vimos hace rato, este es un diferencial de línea, o este es un diferencial de segmento circular. Es decir, aquí tenemos un segmento, un arco del círculo, de la circunferencia, y eso no es otra cosa que ¿quién? Que R por d teta. ¿Sí? Por lo cual nos queda que nuestro diferencial de carga es sigma por R por dr por d teta. Que si ya se lo pueden memorizar, porque es un diferencial de coordenadas cilíndricas. También es el mismo diferencial para coordenadas polares. Entonces se lo pueden aprender. R por dr de teta, diferencial de área para coordenadas cilíndricas o polares. ¿Ya? Entonces ya tengo este diferencial. Entonces, como ya tengo eso, ya puedo proseguir con el ejercicio. Entonces, bueno, esto de aquí creo que ya no lo necesito. Entonces ya puedo escribir. Mi diferencial de campo eléctrico 1, 2 es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0 multiplicado por mi diferencial de carga 1, que es sigma por R por dr por d teta, dividido para la norma al cubo, es decir, x cuadrado más y cuadrado más h cuadrado a la 3 medios, multiplicado por el vector desplazamiento, es decir, menos x, menos y, h. Bueno, ¿y qué ocurre? ¿Qué me puedo observar aquí? Que nuevamente estoy con un dilema. Tengo mis diferenciales en R y θ, y de hecho tengo una R aquí. Y tengo mis coordenadas cartesianas. Nuevamente no puedo mezclar estas coordenadas, no puedo trabajar mezclándolas, no se puede, porque la una depende de la otra, a menos que puedan integrar en ese orden, en esa forma, lo cual es un poco más complicado, lo tenemos que llevar a las coordenadas que ya conocemos. En este caso, ya sabemos los cambios de variables. Escribir acá abajo, aquí no hay. X igual R coseno de teta, Y igual R seno de teta, y yo sé que R cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado. En el ejercicio anterior tuvimos la particularidad que R era igual a A. ¿Por qué? Porque teníamos una circunferencia y la distancia a todos estos puntos era la misma. Sin embargo, aquí ya no podemos hacer eso, porque si yo cojo este punto, el R es este. Pero si yo cojo un punto más acá, el R aumenta o varía. Entonces aquí R sí se queda como R únicamente. No lo dejamos como una constante como R igual a A. Cuidado confundir con este R igual a A de este círculo. ¿Ya? Entonces realizamos el cambio respectivo. Por lo tanto, diferencial de campo eléctrico 1, 2 es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0 multiplicado por sigma por R por dr por d teta. Y esto dividido para x cuadrado más y cuadrado, r cuadrado más h cuadrado a la 3 medios. Y esto multiplicado por menos r coseno de teta, menos r seno de teta, h. ¿Verdad? Y ahora resulta que tenemos que resolver esto de aquí. Bueno, como ya tenemos planteada nuestra ecuación en
términos de la misma variable, digo, del mismo sistema de referencia, tengo dos diferenciales, tiene sentido porque tengo un área, entonces esto tiene que volverse una integración doble. ¿Cómo es una integración doble? Pues únicamente cogemos los dos valores, entonces aquí del lado izquierdo se integra una sola vez, obviamente, integramos desde cero hasta un campo eléctrico, esto únicamente lo hago por formalidad, o sea, pueden solo integrar. Si yo pongo solo integral este diferencial de campo eléctrico, esto es campo eléctrico como una constante C. Entonces, solo por formalidad yo pongo desde cero hasta un campo eléctrico. Y acá a la izquierda, pues efectivamente nos toca poner una integral doble. En este caso el orden no importa, por teorema de Fubini, debido a que las funciones son independientes entre ellas, podemos solo integrar. Entonces, integramos primero con respecto a teta. ¿Y cómo sé de dónde a dónde integro? Pues este diferencial de aquí yo tengo que hacer el barrido completo de toda esta barra. Entonces integro. Para que esto se abra más, recorra todo este plano, teta debe ir desde aquí hasta acá. Entonces teta va de 0 a 2pi. Ahora, ¿de dónde a dónde va R? R, R se supone que es la distancia desde el origen hasta la placa. Como me dice que es una placa muy, muy grande, yo la considero infinita. Entonces, para considerarla infinita, el radio máximo tiene que ser infinito. Sin embargo, como yo veo que la placa empieza aquí, es decir, empieza en este punto, y se va de largo hasta acá, entonces va, ¿desde dónde hasta dónde? Va desde R igual a A hasta R igual infinito. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud? Bueno, vamos a eso como un no. Bueno, entonces, aquí hacer las tres integrales por separado, sinceramente me da pereza, pero por ejemplo, yo ya sé directamente, si yo integro esto de aquí a estas dos, ¿qué va a ocurrir? Como el de teta y el coseno de teta y el seno de teta son independientes, yo puedo realizar las integrales por separado. Es decir, que esto de aquí va a depender de estas dos integrales. Si yo integro de 0 a 2pi a coseno de teta con respecto a de teta, y yo integro de 0 a 2pi a seno de teta por de teta, estas dos integrales me dan 0, porque son funciones periódicas. De periodo 2pi, coseno, tengo esto, estas dos áreas se eliminan con esta, y el seno, pues en cambio es más fácil verlo, el seno viene de aquí y acá, y estas dos áreas se eliminan. ¿Sí? Pueden resolver y les van a llegar a eso. Realmente yo no quiero resolverlo. Así que únicamente me voy a quedar con la componente en H. Entonces voy a obtener que mi campo eléctrico total solo va a depender de la componente en Z. Y la componente en Z pues va a ser a ver, esta H viene para acá, sigma por H sobre 4pi epsilon 0 multiplicado por integral desde A hasta el infinito de R por dr por dt, perdón, integral de 0 a 2pi de R por dr por dθ sobre R cuadrado más H cuadrado a la 3 medios. Integral de 0 a 2pi de dθ me queda simplemente 2pi. Es decir, que esto me queda sigma por h por 2pi dividido para 4pi, 2 epsilon 0, multiplicado por la integral desde a hasta el infinito de r por dr sobre r cuadrado más h cuadrado
a la 3 medios. Y aquí es donde deben acordarse cómo integrar ese tipo de cosas. Si ustedes no se acuerdan, bueno, pues se darán cuenta que llegan hasta aquí de por gusto, hasta este punto del ejercicio, pero no todo es malo en la vida. Dependiendo de su profesor, les van a ofrecer, les van a permitir usar tablas integrales, que generalmente son estas de aquí. ¿Sí? Generalmente estas son las integrales que les permiten usar, que son las más comunes, ¿verdad? Entonces, voy a dejar tapado ahí un rato. Entonces, ¿cuál de estas es la que me sirve? Bueno, pues la variable es R. Siempre recuerden cuál es su variable. Siempre recuerden esto. Ya me ha pasado que tengo de variable X y estoy integrando con respecto a Y, algo así. Y me cogen como si estuvieran integrando a X porque esta foto dice de X. Siempre tienes que recordar la variable. Como mi variable es R, si mi variable es R por DR, entonces es R sobre R cuadrado a la 3 medios. Entonces me sirve esta de aquí, que es X por DX sobre X cuadrado más A cuadrado a la 3 medios. Entonces esto de aquí se vuelve en menos 1, perdón, en menos sigma por H sobre 2 epsilon 0 multiplicado por 1 sobre la raíz de X cuadrado, en este caso R cuadrado, más la constante al cuadrado, es decir, H cuadrado. Y esto evaluado desde A hasta el infinito. Por lo tanto, me queda que mi campo eléctrico es igual a menos sigma por H sobre 2 epsilon 0 multiplicado 1 sobre este valor en infinito, 1 sobre infinito, menos 1 sobre la raíz de R cuadrado más A cuadrado, perdón, A cuadrado más H al cuadrado. No me quedaría 0. Obviamente, por las formalidades, calcular el límite y todo eso, un matemático ve esto y nos dice que es un horror. Pero como estudiamos ingeniería por el momento, no nos podemos quejar. Entonces, 1 sobre 2 epsilon 0 multiplicado por raíz de A cuadrado más H cuadrado. ¿Ya? Y eso sería nuestro campo en Z, me voy a poner Z. ¿Ya? Y bueno, pues y finalmente esa sería la respuesta completa, la respuesta del ejercicio. Por allá. Entonces eso sería que nuestro campo eléctrico total es sigma por H sobre 2 epsilon 0 raíz de A cuadrado más H cuadrado, y esto en dirección z. Unidades Newton sobre Coulomb. ¿Sí? Esto aquí lo voy a dejar por aquí. Él puede empezar a ver mejor. ¿Ya? ¿Cómo podemos comprobar hasta cierto punto nuestra respuesta? Pues, bueno, por simetría, nuevamente, en este tipo de ejercicios, yo considero para este ejercicio algo como esto. Yo considero en algo como esto aquí abajo. Deja pegar esta vaina. Ya. Separamos en 4 cuadrantes esta parte de aquí, de aquí para acá y de aquí para acá. Voy a separarlo así. Voy a coger líneas rectas mejor. Así y así. Ya. Separamos así. Todas las fuerzas que ejerce esta parte 1
van a ir hacia el cuadrante opuesto. Y asimismo, las de acá van a ir hacia el cuadrante de acá, pero para arriba, obviamente, en la dirección de este cuadrante. Es decir que vamos a tener, si se dan cuenta, las componentes en esta dirección, todas van a ser contrarias, y las de en esta dirección, en X, van a ser contrarias, sobreviviendo únicamente la componente perpendicular hacia arriba. Y lo mismo ocurre con las de acá. Todas estas fuerzas van a ir en esta dirección. Y todas las de acá van a ir en la dirección de acá. Y nuevamente ocurre lo mismo. Si yo considero las fuerzas en este sentido, las componentes en dirección Y, digamos que esto es, no, digamos que esto es X, esto es Y. Las que van en Y, en este lado, irían para acá, hacia el lado izquierdo, y las de acá irían hacia el lado derecho. Entonces se estarían contrarrestando y lo mismo ocurriría con estas. En una van para acá y en otra van para acá. Y nuevamente solo sobreviviría esto de aquí. Me quedaría dos veces en esa dirección. ¿Sí? Entonces esa es la manera, entre comillas, de analizar o ver si tiene sentido la respuesta que acabamos de poner. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta con respecto al ejercicio? ¿De dónde salió el 2? ¿Cuál dos? La segunda línea del campo está epsilon por h sobre 2. Aquí. Ajá. Integramos de 0 a 2pi el de teta y te queda 2pi. Entonces 2pi sobre 4pi me queda 2. Ah, ok. Ajá. ¿Alguna otra duda, consulta? Ya. Bueno, entonces, la verdad, he avanzado más rápido de lo que creí. Ya, ahora sí, nos está grabando. Ya, entonces esto de aquí, a este ejercicio, bueno, de esfera de radio A, de determinar la intensidad de campo eléctrico. Definimos quién es 1, quién es 2, y tenemos aquí, empezamos por la pregunta. Campo eléctrico 1, 2. 1 sobre 4pi epsilon 0 multiplicado por diferencial de carga 1 sobre la norma de R2 menos R1 al cubo. Ya después un rato cansa estar diciendo esto, pero así se van aprendiendo y así van viendo que no es nada del otro mundo. Dense cuenta que no me he parado a pensar en ningún momento, solo estoy siguiendo los pasos que me dicen aquí. Lo más que tuve que pensar fue ver cuál de las integrales era. Entonces, ¿dónde me quedé? Ya. ¿Qué necesito? R1 y R2. Bueno, entonces R2 es el origen, obviamente, 0,0,0. ¿Qué hago con eso? Bueno, ya mismo. R1, ¿quién es R1? Pues R1 es nuestro diferencial. En este caso, es la posición de nuestro diferencial de volumen. Entonces, bueno, por eso yo tenía esta puntita aquí, que es para poder verlo más fácil. El diferencial de volumen en coordenadas esféricas. Que es una cosa un poco extraña. Que es como si la tuviéramos aquí, algo, no sé, algo así. No soy muy bueno dibujando en la vida real, no soy muy bueno dibujando con esta vaina. Digamos que es eso de ahí. Así que miren la de acá. No se sabe que no soy bueno dibujando. Ya. Entonces, R1 sería la posición de ese diferencial. Nuevamente, si esto es un volumen, ¿cómo le doy ubicación en el espacio? Y otra vez, como mencioné,
al ser un diferencial, se asume que es como si fuera un punto, se encuentra en una única ubicación en el espacio. Entonces siempre le damos una ubicación X, Y, Z, ¿ya? Entonces como tenemos la ubicación X, Y, Z, ponemos que él va a tener una posición, en este caso, X, Y, Z, ¿sí? Ya que se va a encontrar en cualquier punto de este volumen. Entonces ahora tiene las tres coordenadas como tal, ¿sí? Sacamos la diferencia de los vectores. Pero no está solamente de Z para abajo. Sí, está solo para abajo, pero ¿cómo explico eso? No puedo poner menos Z. Eso se Ah, va a ok. ver reflejado cuando yo integre. Si yo integro, integraría, qué sé yo, desde cero, perdón, desde aquí hasta abajo. Entonces sería desde cero hasta, qué sé yo, menos H, digamos. Ahí se ve reflejado eso, ¿sí? Entonces R2 menos R1, ¿qué me queda? Menos X, menos Y, menos Z. Chévere. ¿Y ahora qué hago? Entonces me queda este, sacar la magnitud de esta diferencia. R2 menos R1, y esto es igual a ¿quién? A la norma de Profesor, cada. ¿cómo saber cuál poner como uno y cuál poner como dos? Porque veo que no es indiferente. Lo que te va a pasar si tú los confundes es que el campo eléctrico de aquí no hay partículas. Ahora, la intensidad de campo eléctrico en el origen de coordenadas. Entonces, yo siempre digo que uno es ¿quién? El que ejerce el campo eléctrico. Y dos es el lugar de interés. ¿Sí? Si te das cuenta, en los dos ejercicios anteriores hice lo mismo. Fue lo primero que planteé. Yo dije, yo quiero el campo eléctrico en M, entonces, ¿quién ejerce? La placa. Entonces, 2 es el punto de interés y 1 es el que ejerce, es decir, la posición de la placa. ¿Sí? El 1 era fuerte, así que no puedo revisar ahí. Pero la idea es la misma. ¿Ya? Entonces tengo R2, R2 menos R1. La norma de esto, ¿cuánto es? El cuadrado de cada uno, X cuadrado, más Y cuadrado, más Z al cuadrado. Y todo esto a la 1/2. Bueno, entonces ya tengo esto. ¿Qué me falta? Pues me falta únicamente el valor de esta vaina. Este, ah, el valor del diferencial de volumen. Es lo único que me faltaría. ¿Ya? Entonces, vamos a buscarlo. ¿Cuál es el diferencial de volumen? Perdón, el diferencial de carga. Entonces, como estábamos nuevamente, bueno, como ahora estamos en configuración volumétrica, esto es ρ multiplicado por el diferencial de volumen, donde ρ nos dan que es una constante K negativa. Simplemente la dejamos así, como K, sabiendo que es negativa. Lo otro que pueden hacer es dejarla como menos valor absoluto de K, para decir que es negativa. Y de preferencia siempre lo trabajo así. Y diferencial de volumen. ¿Cuál es el diferencial de volumen de coordenadas esféricas? Entonces, en coordenadas esféricas vemos esto. Entonces, lo que mencionaba hace un momento es que en varias variables, generalmente, el eje de coordenadas en esféricas lo trabajan como R, si no me equivoco, es teta phi, siendo phi el ángulo azimutal, o por lo menos así me lo enseñaron a mí en varias. Y aquí en electromagnética, generalmente se trabaja como R, phi, perdón, phi y teta, siendo teta el ángulo azimutal o el ángulo que está con respecto al eje Z, y el ángulo phi el ángulo polar. Entonces siempre tengan mucho cuidado con eso, según, porque hay veces que
no se cogen de internet, o a veces sus profesores les dan y a veces uno se puede llegar a confundir. Más que nada después cuando vean el laplaciano o el gradiente. ¿Sí? Siempre tengan en consideración esto. Entonces nosotros vamos a trabajar con estas coordenadas de aquí. Bueno, yo suelo trabajar con ρ o con r, a veces sí me confundo. Entonces, esto es r, phi y teta. Entonces aquí vemos nuestro diferencial de volumen. Como mencioné, para sacar el volumen, el área se multiplica en dos lados cualquiera. En cambio, para el volumen, pues se multiplica en tres lados, que pueden ser los que quieran. Entonces, eh, varias variables, se suele ver eso. No voy a explicarlo porque es más fácil, sinceramente, que se lo aprendan. Entonces, aquí vemos el diferencial. El diferencial es multiplicando tres lados, que es el de r, que es este lado de aquí, el otro lado que es r por d teta, que es el lado de acá, este es el r por d teta, y el último lado que es el r seno de teta por d phi. A este r se le saca el seno para conseguir la parte contraria, es decir, el lado de aquí, y eso multiplicado por el ángulo de phi que tiene para poder sacar la parte de abajo. ¿Sí? Es decir, se saca esta partecita de aquí. Entonces, al final de cuentas, lo que obtenemos es r cuadrado por seno de teta por dr de teta de phi. R cuadrado por seno de teta dr de teta de phi. Yo sé que el diferencial tiene un orden, pero generalmente aquí casi siempre las integrales salen por diferentes, salen independientes entre ellas. Así que por eso la voy a dejar así. Ya. Entonces, tenemos esto aquí, bueno, lo dejo aquí por si acaso para cuando les mande el PDF lo vean. Entonces ya tengo mi diferencial de carga, tengo R2, R1, tengo casi todo. Lo voy a dejar acá. Bueno, como ya tengo eso, ¿qué hago? Me voy a la pregunta principal. Entonces, me quedé allá. Entonces, mi campo eléctrico 1, 2, ¿a qué va a ser igual? Entonces, diferencial de campo eléctrico 1, 2 es 1 sobre 4pi epsilon 0 multiplicado por diferencial de carga 1, es decir, K por R cuadrado por seno de teta por dr de teta de phi. Dividido para la norma al cubo, es decir, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y esto elevado a la 3 medios. Multiplicado nuevamente por nuestro vector directriz, que es menos x, menos y, menos z. Y observamos de nuevo nuestro inconveniente de mezclar diferentes sistemas de coordenadas. Entonces, ¿qué ocurre cuando mezclamos diferentes sistemas de coordenadas? Pues se hace todo un lío, todo un embrollo. Entonces nos toca regresar todo, llevar todo a un solo sistema. En este caso, ¿qué sistema nos debemos prevalecer? Pues debemos prevalecer el sistema de coordenadas esféricas, ya que ahí tenemos nuestros diferenciales. Entonces nos queda 1 sobre 4pi epsilon 0. ¿Y cuáles son los cambios de coordenadas esféricas? Si no se acuerdan, aquí también los tengo. Carajo, déjenme pegar. Ajá. Perfecto. Y ya está. Entonces aquí tenemos a las coordenadas. Los cambios lo voy a dejar aquí superpuesto un rato, luego lo reduzco. Entonces, estas son las coordenadas esféricas, estos son los cambios que debemos hacer si queremos trabajar así. Entonces, el punto es r teta phi, y aquí vemos esto. Entonces, vemos que, bueno, aquí falta que r, bueno, que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, eso es igual a r. Si elevamos todos estos al cuadrado, nos va a dar r. Entonces, hasta eso nos queda k
por r cuadrado seno de teta de r de teta de phi. Y esto nos queda r cuadrado. Es decir, que nos queda r cuadrado a la 3 medios. Y esto multiplicado por x. X es r seno de teta coseno de phi. R seno de teta coseno de phi, coma, y es menos r seno de teta seno de phi. Mientras que z es menos r coseno de teta. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Ya. Bueno, pues ahora, si nos damos cuenta, es una integral un poco larguita. Entonces, siempre tratemos de ver la simetría o la... o qué integral se nos va a reducir, porque casi siempre eso es lo que pasa, una integral se reduce. Entonces me voy por acá, bajamos esto y lo dejo aquí. Entonces, si nosotros hacemos la integral, esto de aquí nos quedaría, voy a ponerlo más a la derecha, nos quedaría integral desde 0 hasta un campo eléctrico, y acá nos quedaría integral triple. Entonces integramos. Entonces en este contexto tenemos dr de teta de phi, son independientes. Entonces podemos ver algo interesante. Aquí teta sí depende de estas dos, de esta y de esta. Pero si nos vamos primero con phi, vamos a poder integrar directamente el coseno de phi y el seno de phi. Entonces, ¿de dónde a dónde? Bueno, vamos poniendo los límites. Antes que me entiendan qué voy a hacer. Entonces, dr, ¿de dónde a dónde va? Es el radio que tiene la esfera. Entonces, el radio va desde 0 hasta cualquier punto que tenga. A pesar de que la esfera no está completa, simplemente es la distancia que recorre a todas las cargas. Es desde 0 hasta A. El ángulo de teta es el ángulo, en este caso, el ángulo azimutal o el ángulo con respecto al eje de las Y. Bueno, entonces, según esta, si vemos aquí, nos dicen de dónde a dónde va. Entonces, si teta, perdón, si nosotros tenemos a teta así, estaríamos diciendo que de aquí hasta acá es desde 0 hasta 90 y desde aquí hasta acá es desde 90 hasta 180. Y es lo que nos interesa porque es la parte inferior de nuestra semicircunferencia. En otros libros o en varias variables incluso, creo que se enseñaba que la simutal va desde menos pi medios hasta pi medios. Realmente no lo recuerdo bien. Pero al ser una función periódica, las conversiones que tiene, vamos a llegar a lo mismo realmente. Así que por ese lado no habría problema. Entonces, esto de aquí estaría yendo desde pi medios, el ángulo de teta, hasta pi, porque va desde aquí hasta la parte de abajo. Y finalmente nos queda el ángulo phi. El ángulo phi, como es este de aquí que recorre la circunferencia, como yo tengo la circunferencia completa, entonces esto va desde 0 a 2pi. Y ese 0 a 2pi es lo que me facilita la resolución de esta integral, porque tengo aquí únicamente coseno de phi y seno de phi. Entonces, como yo tengo esto de aquí, este coseno y seno de phi, ya todo se simplifica y se hace mucho más sencillo. Entonces, yo al integrar de 0 a 2pi al coseno y al seno, va a ocurrir nuevamente lo que pasó en el ejercicio anterior.
la componente en el campo eléctrico en X igual a la componente del campo eléctrico en Y estas van a ser a cero, porque me va a quedar estas integrales. Es decir, que solo reducimos nuestro ejercicio a que el campo eléctrico total es igual a la componente en Z, siendo la componente eléctrica en Z igual a 1 sobre 4pi epsilon 0, que multiplica a integral triple de 0 a 2pi, integral de pi medios hasta pi, integral de 0 hasta a, de, en este caso esto sale, menos k por r al cubo, seno de teta, coseno de teta, de r de teta a de phi. Y esto dividido para r al cubo. Para r al cubo. ¿Sí? Entonces nos queda que la componente en z igual a 1 sobre 4pi epsilon 0 multiplicado por ¿quién? Bueno, pues aquí ya podemos observar que se simplifica este r al cubo. Y eso ya es bastante. ¿Qué más podemos hacer? Pues nos quedaría, como ya nada depende de r, podemos integrar directamente de 0 a r el de r, quedándonos esto únicamente a. El de phi, como ya no hay de phi, nos queda de 0 a 2pi, nos queda 2pi, y esto multiplicado por la integral ¿de quién? Por la integral de desde pi medios hasta pi. ¿De quién? De menos k seno de teta coseno de teta, pero sabemos que el seno de 2 teta es igual a 2 seno de teta coseno de teta. Es decir, que esto nos va a quedar menos k por seno de 2 teta dividido para 2. Y todo esto por diferencial de teta. Vamos con esto. ¿Y qué nos queda? Pues nos queda que nuestro campo eléctrico, nuestra componente en Z, va a ser igual a, cuando se simplifica este 2pi, con este 4pi, o bueno, con este 2 y este pi de acá, quedándonos menos k por a sobre 4 epsilon 0, multiplicado por integral del seno de teta, de 2 teta, esto sería menos el coseno de 2 teta dividido para 2. Si derivamos esto, me queda efectivamente menos con menos más, seno de 2 teta por 2. Y esto evaluado desde pi medios hasta pi, ¿verdad? Quedándonos menos k por a sobre 8 epsilon 0 ¿ya? Y ¿qué me queda aquí? A ver, coseno de, a ver, este menos se hace más, coseno de pi me queda menos 1 y coseno de 2pi me queda menos 1 nuevamente, quedándonos que este campo eléctrico en Z es igual a menos k por a sobre 4 epsilon 0. Ajá. Y esto en dirección, bueno, mira mi Z, quedando que nuestro campo eléctrico total no sería otra cosa que menos k por a sobre 4 epsilon 0 multiplicado por mu z. Unidades Newton sobre Coulomb. Y esa sería la respuesta de este ejercicio.
Ah, yo creo que no falta. No, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Por qué va desde pi medios a pi? Porque va desde pi medios a pi. Ya, eso es lo que mencionaba. Si tú tienes el ángulo así como tal, bueno, el ángulo con respecto a este eje, este, tienes el ángulo con respecto a este eje, tú lo que haces es medir desde aquí, es decir, desde aquí arriba hasta acá abajo, ¿verdad? Entonces, como yo solo tengo media circunferencia inferior, yo desde dónde a dónde mido ese ángulo, yo lo mido desde aquí, ¿verdad? Hasta llegar acá. Entonces yo mido este ángulo. Entonces, si yo el ángulo lo empiezo a medir en 0 grados aquí, acá ya tengo pi medios. Y para llegar hasta acá, pues tengo pi, porque eso es lo que me dice este sistema de coordenadas, que va desde 0 hasta pi. Entonces voy desde pi medios hasta pi. Es por eso que va en esa dirección. No sé si ahí está claro. Sigue la Sí, duda. sí lo entendí. Entonces, eso de ahí, por eso. ¿Alguna otra duda, pregunta? De caso, En la parte de donde dice coseno de 2 teta, cuando se evalúa, puso -1, pero el coseno de 2 teta no es 1. ¿Vale? Cuando dice coseno de 2 teta, cuando se está evaluando en pi y pi medios, o sea, el coseno de 2 teta no es 1. ¿Por qué sale? ¿Por qué puso -1? Que me equivoqué, era coseno de 2pi es positivo, coseno de pi menos negativo también es 1. Ajá, ahí sí está bien. Sí, sí, me equivoqué yo de signo. Era positivo los dos. ¿Alguna otra pregunta? De ahí a cuando se está evaluando, pero ¿y el sobre 2? Bueno, ahí queda 1 solamente. ¿Cuál sobre 2? O sea, porque está coseno de 2 teta sobre 2. Pero ya, pues si sería un medio más un medio, ya queda 1. Ya no afecta. Es que un medio, este 2 se puede multiplicar acá por 8. Ah, ya, ya, ok, ok. Por eso al final vuelve a quedar 4 positivo. Ajá. ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta, inquietud? Bueno, bueno, la verdad no creí que iba a avanzar a hacer todos estos ejercicios ahorita. Así que aún quedan 20 minutos y la verdad no sé qué hacer. Así que creo que lo voy a dejar hasta ahí. O si tienen alguna duda, alguna consulta, bueno, Puede ser un poquito la pantalla más chiquita es para ver la parte izquierda que solo se me sale la resolución, por que favor. esto. O sea, igual el PDF yo se los voy a mandar si es que lo quieren ver. Pero si quieren hacerle captura, ahí. Sí, ahí está bien, gracias. Bueno, ¿Alguna consulta? ¿Va a subir el video por algún medio? el video. Lo creo. La grabación.